Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, qué alegría saludarlos ya en estos días santos. Sin duda, muchos tendremos la oportunidad de estar con nuestras familias, otros descansando algunos días, procurando siempre escuchar la palabra de Dios en el descanso, y algunos otros trabajando aún y pidiéndole al Señor que nos conceda un poco de paz, de alegría en estos días santos. El Evangelio del día de hoy está tomado de San Juan, capítulo 12, del versículo 1 al 11. 6 días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso. Le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, al que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿Por qué no se ha vendido este perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús: déjala, esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió, no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Queridos hermanos, estos últimos días antes de la pasión del Señor, los evangelios quieren narrarnos cuál era la situación que vivía el Señor. Y sobre todo vemos ya el peligro que Él tenía frente a las autoridades, el temor de ser aprendido y apedreado, nos dicen varias veces, aunque no había llegado su hora. Y uno de estos acontecimientos era la visita a Betania, a esta familia a quien amaba Jesús y que Jesús amaba también a ellos. Esto sin duda nos narra la primera reflexión de este día. Las familias, es importante siempre abrir un espacio al Señor, porque el Señor siempre está deseoso de estar con nosotros. A veces nosotros tenemos una relación personal. El papá es muy piadoso, pero a veces los demás no. O la mamá con frecuencia es la que está invitando a las celebraciones y a veces les cuesta a los demás miembros de su familia acudir a Él. Pero qué hermoso es cuando una familia entera se convierte y abre su corazón al Señor. La historia de estos hermanos, Marta, María, Lázaro, nos habla precisamente de ese amor tan especial que una familia debe de tener por Cristo. Pero el centro quizá de esta lectura no es solamente la visita de Jesús a Marta y a María, sino también ese agradecimiento que ellos tenían al poder ofrecerle una cena, al poder ofrecerle este perfume al Señor.
A veces parecería que nosotros estamos demasiado centrados en la cuestión económica. ¿Cuántas veces nuestra familia está más preocupado si el dinero alcanza? ¿Cuánto nos va a costar? ¿Cuánto le debemos? ¿Cuánto nos deben? En muchas de nuestras familias el dinero es el centro, no solamente de pleitos, no solamente de problemas personales, sino también de una preocupación constante. Y esa es también la preocupación de Judas Iscariote. ¿Por qué no se ha vendido este perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres?, preguntaba él. Dice, y no porque le interesaran los pobres, sino porque era ladrón. Y a veces también a nosotros no nos interesan las personas, sino a veces conservar los bienes, conservar el dinero, ponerlo por encima de un ambiente familiar, de una enfermedad, de un momento de alegría. Y esto es lo que el Señor le dice: déjala, esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Quien hemos tenido la gracia y la bendición de estar en alguna zona indígena, nos damos cuenta que a veces el dinero tiene poca importancia. Lo más importante será siempre el convivir, el compartir, el ofrecer a los demás lo poco que uno tiene. Y es ahí, sin duda, nosotros aprendemos también del Evangelio de hoy. La multitud de judíos se habían ido a ver a Jesús, pero habían ido también a ver a Lázaro, nos narra el Evangelio, porque a causa de él mucha gente había creído en Jesús. El Evangelio quiere presentarnos este ambiente ya de tensión, este ambiente de cercanía de la muerte del Señor. Pidamos para que el Señor disponga también nuestro corazón a acompañarlo, a vivir estos días santos en ese ambiente de reflexión, en ese ambiente de abrir nuestro corazón y vivir este acontecimiento de la pasión, de la muerte del Señor, y que nos ayude a renovar nuestra vida. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los bendiga y los acompañe siempre.